el ingeniero Pedro Isi, que él es reconocido geólogo, experto en minería, coordinador general de IAPG Perú, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Pedro Isi, que qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias, estimado José, un gusto también hablar contigo y con tus oyentes. ¿Cómo está analizando la situación? Veamos lo de Patás. El gobierno ha decretado un conjunto de medidas. Usted conoce mucho el tema, conoce la mayoría de los asentamientos humanos, de los riesgos que también existe de parte de la minería ilegal. Las acciones que se han tomado en Patás, ¿cómo las analiza? Bueno, la situación definitivamente ya se desbordó todo lo previsto, ¿no? Se hablaba ya mucho de las consecuencias y vemos que se ha desbordado. Y si bien las medidas que está tomando en el gobierno, en este momento el gobierno, algunas son acertadas, pero vienen muy tarde, ¿no? Vienen muy tarde y sobre todo que no están, digamos, en coherencia con lo que sucede en realidad en todo el país, porque son medidas que deben adoptarse para todo el país. Lo que estamos haciendo o lo que está haciendo el gobierno ahora es ser reactivo, no ha habido ningún trabajo de prevención. Entonces, lo cual todos esperamos pues de que estas medidas den resultado, pero la verdad que personalmente tengo mis dudas, ¿no? Ingeniero, y hay un tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Y es que la seguridad en la zona. El gobierno anuncia la instalación de una base militar, el control total en la zona de Patás y ya un trabajo más directo, entendemos, de interdicción en la zona. Pero el otro aspecto, se anuncia esto, pero también el gobierno anuncia que va a prorrogar el reinfo. Esto lo ha dicho el propio ministro del sector, el ministro de Energía y Minas. Y para muchos observadores, para muchos analistas, para muchos empresarios, para que conocen el tema de cómo se desarrolla el sector minero, esto sería contraproducente si es que se quiere atacar verdaderamente el tema de la minería ilegal. ¿Cómo lo analiza usted? Efectivamente, no coincido con esas posiciones porque el reinfo, la verdad que es un instrumento desgastado que no ha funcionado desde que se planteó. Entonces, postergar un instrumento legal, administrativo que no funciona, en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que más responde a intereses de grupo que a aportar una solución, ¿no? Entonces, la postergación del reinfo no aporta nada, no, al contrario, más bien estorba los planes que pueda tener el mismo gobierno, porque con una mano hace otra cosa y con la otra mano la borra. Lo que sí hay que tener bien claro que en estos momentos, antes que los aspectos de legalidad y administración, hay el aspecto criminal que se ha desatado en la zona, y eso sí tiene que haber una respuesta contundente del Estado, porque es una situación ya ni siquiera de informalidad, de ilegalidad, sino es un aspecto de crimen organizado, y eso debe tener otro tipo de respuesta, mientras los expertos del gobierno o los expertos que llame el gobierno, que están en la sociedad civil, que hay muchos, puedan ir construyendo una respuesta administrativa, una respuesta legal que permita retomar la minería artesanal, la minería informal, hacia caminos de legalidad y de formalidad. Pero en estos momentos la preocupación es el tema criminal, que eso hay que responderlo con todo, porque en nuestro país ya ha vivido estas situaciones desde otros aspectos, pero con las mismas consecuencias de fallecidos, de inseguridad, y eso sí no se puede permitir en un país democrático como es el Perú. Ahora, ¿cómo solucionamos el tema de la formalización? ¿Cómo generamos que se puedan, en un futuro cercano,
se puedan establecer una claridad entre lo que significa el minero ilegal, el minero artesanal y el pequeño minero. ¿De qué manera le damos garantías al minero artesanal, al pequeño empresario que se dedica al sector minería, al pequeño minero? ¿Cuáles son las garantías que se pueden otorgar? ¿Qué se tendría que hacer? Sí, mire, en primer lugar, se tiene, si bien ya existe un marco legal, ¿no?, para la minería artesanal y la pequeña minería, esto ya ha devenido en obsoleto, ¿no? Es un marco legal que tiene casi 25 años, ¿no? Entonces eso tiene que ser reformado y actualizado a las condiciones actuales, porque nadie lo quiere reconocer, pero la disparada del precio del oro ha fomentado una fiebre del oro. En estos momentos, ¿por qué? Por la situación económica del país. Entonces hay muchísima gente que ha encontrado en esto una obtención fácil de recursos, y no está mal, ¿no? Pero mientras se haga de esta manera caótica, desordenada y entregada a los brazos de la criminalidad, eso no va a aportar nada a nuestro país. Entonces es aquí donde el gobierno, las autoridades locales, regionales, también tienen que involucrarse acá, porque los gobiernos regionales tienen la responsabilidad en cuanto a la minería artesanal. Entonces aquí nosotros estamos dejando pasar bien. El gobierno nacional también tiene muchísima responsabilidad en esto. Todas las baterías apuntan hacia el gobierno nacional, pero nos olvidamos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero lamentablemente no hay ninguna coordinación entre estos tres niveles de gobierno, y las leyes que existen ahora, como ya han devenido en obsoletas, está permitiendo primero la informalidad, inmediatamente la ilegalidad, y eso pues da lugar a toda la participación del crimen organizado. Y tampoco nos podemos olvidar, ingeniero Isique, de lo que ocurre en el Congreso. Hoy el diario El Comercio, de manera muy puntual, advierte lo siguiente: que hay un proyecto de ley para la minería artesanal y la pequeña minería, conocida como la ley MAPE, que es un proyecto impulsado por el gobierno. No es visto desde hace 6 meses en el Congreso. No les interesa a la gran mayoría de legisladores ver ese tema. Entonces, ¿qué intereses se mueven detrás de esto? Eso es la otra pregunta que hay que despejarla. ¿Qué intereses se mueven? No, los intereses, como le digo, esto de la minería ilegal, que ha sido cooptada por el crimen organizado, ya esto viene desde hace casi 15 años, que a nivel político se manifestaron estos grupos mineros ilegales, informales, apoyando candidaturas. Entonces, al apoyar candidaturas, tienen su propia bancada, y una bancada que no responde a intereses políticos, sino que incluso pertenecen a diferentes grupos políticos. Entonces, la minería ilegal, informal, y que ha devenido en algunos casos en criminal, tiene su propia bancada. Entonces, ahí hay que ser consciente que en el Congreso actual no se va a conseguir nada, y necesitamos desde todos los estamentos de la sociedad, en las próximas elecciones, señalarlo desde un inicio, para que no podamos darle cabida a estas personas que están contra el país, ¿no? Porque esos recursos que se generan no benefician a nuestro país, porque no pagan impuestos, al contrario, generan acciones de criminalidad con el desborde que se está manifestando en este momento. Así que no espero nada de este Congreso en este momento, y más bien es importante ir señalándolos y para que el pueblo en general los conozca y además conozca su actividad, ¿no? Voy a apelar a su experiencia, a su conocimiento. Usted es un reconocido geólogo, un experto en temas de minería y desarrollo, para que nos ilustre, para que le pueda explicar a la población que nos está escuchando en distintos puntos del territorio nacional, tanto en cadenas de radio como en estaciones de televisión, los daños que ocasiona la minería ilegal.
al medio ambiente, los daños sociales. Sería interesante repetirlo una vez más frente a qué peligro estamos enfrentando. ¿A qué peligro estamos enfrentando? Sí, mire, definitivamente, en primer lugar, que generan una ilegalidad, una informalidad, porque no hay respeto a ningún trámite, ¿no? Esto es prácticamente la ley de la selva. Se invaden terrenos y como son ya una buena cantidad, entonces requieren protección. ¿Protección de qué tipo? Protección criminal mediante sicarios, hay enfrentamientos, hay trata de personas y toda la criminalidad que después se va a desbordar a las ciudades adyacentes, ¿no? En estos momentos Patás, Tayabamba y todas las ciudades adyacentes tienen un alto índice de criminalidad por esta actividad ilegal. Entonces las poblaciones tienen que estar conscientes que deben rechazar este tipo. Prácticamente el mineral que extraen igualmente lo extraen de la peor manera, contaminan el medio ambiente, ¿no? Hasta ahora ninguna población que los conflictos sociales que son muy fomentados a veces en la prensa nacional es contra la minería formal, contra la gran minería, pero ninguna población se ha levantado contra la contaminación de la minería informal e ilegal. Eso demuestra que nuestras poblaciones están dormidas y nuestras poblaciones tienen que ser partícipes de esta lucha de todos los peruanos contra esta actividad criminal. Así que tienen responsabilidad de las poblaciones, no pueden mirar de costado que se estén contaminando sus tierras, porque además el beneficio económico de esta actividad no va hacia las poblaciones, como va el canon minero, que se ve manifestado pues en hospitales, escuelas, carreteras. No, eso va hacia otras actividades ilegales, hacia el lavado de dinero, hacia el narcotráfico. Entonces, la población tiene que entender que todo en la minería ilegal resta para el país. ¿Y quién es el país? Somos nosotros, somos las propias poblaciones las que debemos defender, que no podemos mirar de costado porque nos den un trabajito o porque nos den algún beneficio mínimo en comparación a lo que debería ser el beneficio de una verdadera minería. Otro tema que nos gustaría que nos ilustre, porque mucho se argumenta quienes se oponen a la minería formal, a la minería sostenible, a la minería sustentable. ¿Es posible hacer minería sostenible con agricultura sostenible? Pero por supuesto, y está demostrado hace años. Miren, a veces se dice no, que no se mira porque son poblaciones alejadas y que contaminan y que desde las ciudades de la costa no miran a la tierra, o desde la capital de la república no se dice que el centralismo. Acá en Lima tenemos minería hace muchísimos años, en Cañete estaba Mina Raúl, Mina Condestable, y el Valle de Cañete, el Valle Imperial, es uno de los valles más ricos de exportación de acá. Aquí en el Valle de Chancay tenemos en Huaura, a Colquijirca, la mina Colquijirca. Aquí en la carretera central tenemos otras minas. O sea, en Lima hay mucha minería muy cercana y no hay ningún problema, convive con la agricultura, al contrario, beneficia a la agricultura. Entonces, yo creo que esto se debe, es una manera de manipulación de algunos personajes que por obtener beneficios propios, como hemos sido testigos en muchos audios que se han publicitado, por ejemplo, el caso de Tía María, que se quiere impedir su ejecución porque dice que va a contaminar el Valle del Tambo. Al contrario, la minería puede traer muchísimos beneficios como obras de gran infraestructura. La represa del Valle del Tambo se está programando con eso, igualmente en Cajamarca, ¿no? La represa de Chonta, y así otras actividades que pueden convivir la agricultura con la minería, y han convivido por años, no de este momento, por años. Entonces es falsa esa dicotomía que o tenemos agricultura o tenemos minería. Esa dicotomía no existe en nuestro país. Nosotros ya los peruanos hemos superado eso, y desde tiempos ancestrales. Usted ha tocado el tema Tía María, yo le voy a tocar otro tema, el tema del proyecto hídrico minero El Algarrobo, que se ubica en
el norte del país, específicamente en Tambo Grande, en la zona de la comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto, que además hay que decirlo, es una de las comunidades más pobres, no solamente en Piura, sino en el país. Allí se está impulsando una iniciativa privada. La iniciativa privada de este proyecto hídrico minero está a cargo de la empresa Buenaventura. Y la principal tarea que se está encaminando en este momento, y se lo pregunto de manera muy directa, es que ellos van a privilegiar el tema hídrico como primer paso, incluso antes de hacer cualquier tipo de operación minera. ¿Esto debería ser un ejemplo a seguir en otras partes del país? Efectivamente, sí. Yo creo que es muy bueno en cuanto a este proyecto que se ha concebido, incluso le llaman proyecto hídrico minero, ¿no? Como lo han mencionado, porque hay una inversión. Se calcula que el monto total del proyecto es casi 3.000 millones de dólares y hay 700, casi 800 millones de dólares para gastos de operación al comienzo, y que va a ser definitivamente un modelo de proyecto, porque se va a activar el tema hídrico, se van a identificar todos, o sea, se va a hacer estudios hidrológicos, hidrogeológicos, que permitan pues no solamente beneficiar a el mismo centro poblado de Locuto, sino a sus anexos. Ahí yo conozco la zona de Angostura, de La Greda, de San Martín, San Juan Bautista. Entonces es importante que todas esas localidades defiendan su proyecto, porque les va a permitir a ellos salir de la pobreza, les va a permitir convivir con una minería moderna, que ellos, no solamente por el beneficio del trabajo, sino por el beneficio de una mejora en sus condiciones para lo que es el desarrollo de su agricultura, que está muy venido a menos en esa zona, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, que un proyecto de esta naturaleza por fin tenga acción. Pero claro, ya comienzan los agoreros a viajar a la zona, a buscarle 3 pies al gato cuando sabe que tiene 4. Entonces este proyecto Algarrobo creo que puede ser un punto de quiebre para lo que sea parte del desarrollo minero y agrícola, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este proyecto del Algarrobo fue parte, ¿no?, o mejor dicho, constituye una parte del gran proyecto minero de Tambo Grande, que en su momento fue surgieron hasta candidaturas presidenciales a partir de ahí, de esa oposición. Yo recuerdo de una congresista que llegó a ser vicepresidente solo por oponerse a este proyecto, ¿no?, minero, ¿no? Y lamentablemente ahora, después de todas esas consecuencias sociales, todavía a veces con el cuento de que apoyan a la sociedad, cuando en realidad lo que hacen es retardar el progreso del país. Sí, este proyecto está ubicado en otra zona a la que se ubicaba inicialmente el proyecto Manhattan, ¿no?, que era el proyecto que usted se refiere, ¿no? Sí, Este está ubicado en la comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto, en la margen izquierda de Tambo Grande. Y para finalizar, simplemente una precisión de carácter técnico, aprovechando esta conversación con usted. Este mismo proyecto del Algarrobo está diseñado para en un futuro ser un proyecto minero subterráneo, ¿no? Pero nuevamente hay quienes insisten que se corre el riesgo que un proyecto minero subterráneo afecte a la agricultura, e incluso dicen que podría afectar el Valle de San Lorenzo. Le pido su opinión técnica. Sí, no, en primer lugar, cuando se habla de un proyecto subterráneo es porque se va a profundizar y se va a llegar a la roca donde está el mineral, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que se va a mantener el suelo superficial intacto, y la agricultura se desarrolla sobre el suelo superficial, no sobre los afloramientos rocosos. Entonces, definitivamente un tema subterráneo es de mucho mejor calidad, porque no va a impactar el ambiente, no va a tocar nada del suelo agrícola. Entonces mal se puede decir de que
que se va a impactar los suelos agrícolas. Eso va a ser exclusivamente en las profundidades, en la roca, y después esa roca sí se va a sacar a la superficie, pero para hacer un tratamiento. Y ahora las normas ambientales son muy rigurosas en cuanto a los tratamientos de los minerales, al uso de los líquidos, al uso de hay plantas de tratamiento de aguas para que el agua que al final regrese a la naturaleza sea un agua acorde con los estándares de calidad que establece pues el Ministerio del Ambiente a través de la UEFA y otras instituciones, ¿no? Muy bien, al ingeniero Pedro Isique, geólogo, experto en minería, coordinador general de IAPG Perú, le agradezco como siempre la gentileza de haber compartido esta comunicación muy ilustrativa con RCR. Gracias, don Pedro, muy amable. Muy amable a ustedes también y saludos para todos los oyentes. Gracias, conversamos con el ingeniero Pedro Isique.